Hoy nos vamos a centrar en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Joel 2, 12, 13 y 14. Pero para poder llegar allí me gustaría ir leyendo lo que va diciendo el capítulo 2 desde el versículo 1. Y dice Joel con palabra del Señor: toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende. Un pueblo grande y poderoso. Nunca había habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado. Y de él nada escapa. El 4. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes. Como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiemblan la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Si pudiéramos decir un tema central del que trata el libro de Joel, sería hablar del día del Señor como aquel día, aquel tiempo, aquella jornada, aquel punto en la historia de la humanidad donde Dios viene a imponer su justicia, donde a través de la figura de Cristo se ve al Dios que hasta ahora había sido para nuestra generación invisible físicamente, ahora se ve de manera materializado, su poder, su gloria, viniendo a impartir su justicia, viniendo a juzgar al mundo, como un ejército, leímos recién, implacable. Y Joel pone todas estas figuras de manera que el pueblo que oía en aquella época pudiera hacer referencia con los elementos de guerra, con los elementos de invasión, con los elementos de desolación que se conocían en la época. Y aquel día del Señor, que iba a ser sorpresivo, que no iba a dejar nada en pie, que todo se iba a doblegar, que el Señor iba a venir a arrebatar lo que es suyo y que nada iba a quedar en pie delante de él y que no iba a haber escapatoria. Eso es todo lo que estuvimos leyendo. No va a haber escapatoria y nadie va a quedar sin rendir cuentas, también, en otras palabras. Bueno, de todo esto es que el libro de Joel habla. Y particularmente, Joel está hablando a una etapa del pueblo judío donde, si leemos el capítulo anterior, había pasado una devastación de langostas. La tierra se encontraba desolada en cuanto a la agricultura. Todo lo que el pueblo había sembrado, había trabajado, estaba ahora en ruinas. No había fruto, se había echado a perder. Era muy difícil, si no casi que imposible, a no ser que
nuestro Dios hiciera un milagro en aquella tierra. Ustedes pueden leer después el capítulo 1. Y en medio de esa desolación física que habla el capítulo 1, de no tener el pueblo a dónde recurrir, qué comer e incluso qué rendirle culto a nuestro Dios con esas ofrendas, ahora agrega un condimento Joel y está hablando de un evento espiritual que, si eso que veían físicamente les parecía mucho, era inimaginable lo que el Señor estaba anunciando para cuando sea su día, para cuando el Señor termine de ejecutar lo que comenzó. Y está interpelando de esta manera en qué posición, en qué postura está su pueblo. Si es un pueblo que está doblegado solamente a lo que ve, a lo que siente, a lo que le pasa al día a día, a lo que le falta, de lo que carece, a lo superficial, a lo material, o están realmente sus ojos puestos en el Dios que les está demandando, y ahora lo vamos a ver, un corazón humillado, arrepentido. El pueblo estaba poniendo su mirada en aquello que les hacía falta. Y Joel trae como figura de cómo estaba la tierra, lo trae como una figura de cómo estaba el corazón del pueblo. Y ahora lo vamos a ver más adelante. El peor desastre ecológico y económico entonces en la tierra de Judá, una plaga devastadora de langostas, dijimos, que desnudó por completo la tierra y paralizó el culto. Y en ese contexto de ruina total, el profeta revela que la crisis no es un problema agrícola, sino un síntoma de profunda quiebra espiritual. O sea, el pueblo estaba espiritualmente mal, falto de comunión con Dios. El corazón del pueblo estaba puesto en cosas que no eran agradables para Dios, y Joel hablaba para que ellos se volvieran al Señor. Y entonces ahora sí llegamos a los 3 versículos que vamos a tratar hoy, que son el 12, el 13 y el 14, que dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras o sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si considere y se apiade y deje atrás si bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Amén. Vamos a comenzar a desglosar, porque dijimos, este pueblo está desolado, desorientado, no sabe qué va a hacer en cuanto a lo material, pero Joel le plantea, así o peor que como ven, todo a su alrededor está el corazón de este pueblo. Y Dios, siendo un Dios soberano que puede hacer cualquier tipo de milagro, desde la restauración de una vida de vida a muerte eterna, también puede, si quiere, restaurar lo que al pueblo le hace falta en su día a día. Pero va a poner una condición. Y ahora vamos a ver cuál es. Dios dice, soy soberano, soy sabio en mi propio consejo, estoy disponible, pero quiero saber si ustedes han entendido que deben estar disponibles o dispuestos completamente para que yo pueda obrar. Entonces, hablamos ya del capítulo 1 y ahora vemos esta expresión en el 12, aún ahora. ¿Qué significa? Bueno, el aún ahora introduce en esta escena de calamidad una ventana, como si pusiera una ventana de gracia, una ventana de oportunidad en medio de un juicio que viene inminente, según palabras de Joel. O sea, Dios viene con su juicio y a impartir su juicio. Las condiciones en el mundo y a nuestro alrededor no son las mejores, no son las deseables. Podemos estar aún en cierta ruina,
agrietados en diferentes áreas de nuestra vida, pero plantea el Señor una ventana de gracia frente a nosotros. O sea, en otras palabras, es verdad, hay mucho perdido y mucho más se va a perder, pero mi ventana de gracia está abierta allí hasta que yo venga. Entonces, el aún ahora, o sea, con todo lo que viene pasando, más lo que dijo el profeta, que es terrible, aún ahora Dios puede, si quiere, proveer una salida a esta situación. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cuál es el llamado? Aún ahora, aún viendo todo esto, aún con esta situación, aún cuando crean que no hay salida o que su corazón está lo suficientemente duro y lejos de Dios. Bueno, aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Den un giro desde estar, como decíamos el domingo pasado, de estar yendo hacia un lugar, un giro completo, y obsérvenme, y mírenme, y síganme. Vuélvanse a mí. Otra versión dice conviértanse. Conviértanse, conviertan, cambien la matriz de su pensamiento, cambien la matriz de su sentir, la matriz de su actuar. Mírenme a mí y síganme. Ese es el llamado del Señor. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, no importa la dureza de nuestro corazón, no importa el pecado en el que estemos incurriendo, no importa cuánta destrucción, falta, carencia veamos a nuestro alrededor o en nuestra propia vida. La invitación, mientras esta ventana de gracia esté abierta, es: vuelvan a mí, conviértanse a mí. Esa es la invitación. Y esto quiere decir un cambio total en la dirección de cómo vivimos, de cómo somos, de nuestras características personales. No es solo cambiar de conducta, no confundamos, sino que es cambiar la dirección hacia donde nosotros estamos apuntando. No debemos mirar el problema en sí, la falta en sí, el duelo en sí, el dolor, la tristeza, la carencia en sí, o nuestro propio pecado y la condición de nuestra vida. No debemos mirar hacia ahí. Tenemos que ser conscientes de que todo eso está, pero tenemos que mirar hacia el Señor. Es una persona. Vuelvan a mí. No dice vuelvan a practicar las conductas de un cristiano. No dice vuelvan a sus rituales. No dicen busquen estrategias para acercarse a mí, sino que simplemente vuelvan a mirarme a mí como la persona, como Dios, ¿sí? Dios utiliza el colapso de nuestros recursos visibles para obligarnos a mirar lo invisible. O sea, Dios se vale de las luchas, las pruebas y todo lo mal que viene a nuestra vida, incluso los tropiezos dolorosos. ¿Para qué? Para que pongamos los ojos en lo que es invisible. Dios se vale de todas aquellas cosas que nos suceden en la vida. Y aquí viene un llamado a la acción. ¿Qué dice? Dice, ¿cómo debemos venir a Él? Bueno, dice con ayuno, o sea, apartando nuestra vida, aún en las cosas que creemos que son buenas, y algunas lo son, y que son lícitas, y muchas lo son, pero apartar nuestra vida para agradarle a Él. O sea, todas aquellas cosas que a nosotros puedan llegar a robarnos tiempo, o capacidad de nuestro disco duro en nuestra mente, o puedan robar lugares de importancia en nuestro corazón. Aquellas cosas que están siendo el lugar de prioridad donde no tienen que estar. Bueno, santifiquémonos en esas áreas. Oremos al Señor en qué área yo tengo que continuar apartándome para ti. En qué área yo no he dejado que el Espíritu de Dios tome completa autoridad y autonomía. Y entregárselo al Señor. Y entregárselo al Señor. Nos llama al llanto y al lamento. Nos llama al llanto y al lamento. El llanto, podemos decir que es un reflejo de una vida
de un alma que ha entendido que por su postura de pecado o de lejanía de Dios ha herido el amor de Dios. Entonces el llanto no es solo, mira la condición en la que estoy, es terrible y todo lo que me sucede y todo lo que me agobia y cómo hago para salir, sino que tiene que ser un llanto, si así es, un contrictar de corazón enfocado en que he herido al Señor, en que le he faltado el respeto a mi Dios, en que me he declarado autónomo y he declarado guerra al Señor por haber pecado. Tiene que ser un llanto genuino que venga desde adentro. Y ese llanto a veces no es necesariamente que nos broten lágrimas de los ojos. Es un quebrantamiento profundo. Y el lamento, porque es con ayuno, con llanto, con lamento, es un reconocimiento de que nada tenemos. Es un reconocimiento de que todo necesitamos de nuestro Señor. Y podría aplicarse a lo que el pueblo estaba viviendo en ese momento de la historia, el reconocimiento de que el desierto no era material porque se veía que se había perdido toda la cosecha, sino que el desierto era espiritual. El corazón estaba seco. Por más que las vestiduras estuvieran prontas, y ahora lo vamos a leer, para rasgarse en simbolismo de qué tremendo lo que está sucediendo, el Señor estaba pidiendo un rasgar ese corazón, un abrir ese corazón, nuestra vida íntima, personal para Él. Bien, voy a volver, estamos en el 12. Dios no busca un remordimiento superficial, luego de que vemos las consecuencias del pecado, sino que busca la restauración de la comunión perdida. Es decir, que nosotros logremos un arrepentimiento, un reconocimiento de falla al Señor y una necesidad de avanzar. Un arrepentimiento que debe ser profundo por el pecado, odiando el pecado y odiando el haber incurrido en el pecado, simplemente porque Dios aborrece el pecado. O sea, sé y doy fe que muchas veces el caminar sin Dios o en tomar decisiones sin Dios o el pecar traen consecuencias que hacen doler mi vida, que tienen consecuencias que son visibles y materiales, que son palpables. Pero la mayor consecuencia que debe traerme arrepentimiento, el mayor pensamiento, el que tiene que estar en prioridad uno, no tiene que ser solo lo que me sucedió por desobediencia, sino que tiene que ser yo desobedecí al Señor, yo estoy en falta con Él, yo me metí en una piscina que está llena de barro que Él aborrece, que Él detesta. Y yo me bañé en Él, o sea que ahora estoy impregnado de eso que Él aborrece. Esta mirada sobre el tema de pecar contra Dios que tenemos ahora que somos cristianos, es la que nos impulsa a anticiparnos al pecado o a la tentación y ver el pecado como lo opuesto a nuestro Dios, como aquello que aunque parezca deseable y que nos dé una sensación temporal de satisfacción, ahora nos paremos frente a Él y lo reconozcamos como aquello que Dios aborrece y no tiene parte con Él. O sea, el pecado es más que aquello que me hace mal o que tiene consecuencias. El pecado es aquello donde yo no tengo que participar. El pecado es aquello que me ensucia de aquello que Dios ya me ha limpiado y no quiere verme más en esa situación. ¿Se entiende? Y no queremos esto, claro que no, porque somos cristianos, no queremos desagradar a nuestro Padre que está en el cielo. Queremos estar cada vez más lejos del pecado y más cerca de Dios. ¿Es así? ¿Es así? Pidámosle fuerza al Señor para esto. Y este llamado del ahora, nos recuerda que la gracia de Dios no está garantizada para mañana. Está garantizada para hoy. Y esto tiene un fundamento.
Hoy, este día que nos regaló el Señor es un día digno de arrepentimiento, es un día digno de revisar nuestra vida, es un día digno para que el Espíritu de Dios nos sondee, para que la palabra nos atraviese, porque mañana no sabemos. No sabemos si nuestra vida termina mañana y no sabemos si el día del Señor es mañana. Dice Mateo, si quieren leerlo, Mateo 24, 35 al 39. Mateo 24, 35 al 39. ¿35? 35 al 39. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como él en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando el matrimonio, hasta el día en que Noé entró a la barca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, la ventana de la gracia de Dios está abierta hoy. Es una realidad. Mañana seríamos muy adelantados. Sería insolente de nuestra parte garantizar que mañana aún vamos a tener un día como el de hoy. Porque vuelvo a decir, puede ser que nuestra vida termine o que el día del Señor sea mañana. Entonces, tenemos que hoy, que es tiempo propicio, venir al Señor. ¿Cuándo puede cerrarse esta ventana de gracia? Cuando Dios lo disponga. Y ese día, ¿cuándo será? No lo sabemos. No se nos revela porque Dios es soberano y es sabio en su propio consejo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Puede ser hoy o mañana o pasado? Y la respuesta es sí. Y lo vemos en esto que acabamos de leer, sí. Debo estar preparado y bien sujeto a Dios a diario. Hoy es el día perfecto. Repito, hoy, para volvernos al Señor en toda área de nuestra vida que todavía necesita ser doblegada. Y si mañana o pasado siguiera sin ser el día del Señor, o sea, si la ventana de gracia siguiera abierta aún mañana o pasado, bueno, esto es porque todavía es necesario seguir arrepintiéndonos. Un día más y un día a la vez. Imagínense la expectativa de la iglesia del primer siglo con las palabras frescas de Jesús, de haberse ido antes de ayer diciendo va a volver, va a volver, va a volver. Y no sucedía, y sigue sin suceder, pero ¿qué pasa si es hoy? ¿Qué pasa si es mañana? ¿Qué pasa si es pasado? La expectativa no debe caer, la esperanza no debe caer y la alerta no debe caer. No debe caer. Amén. Demos gracias al Señor porque hoy es un día lleno de misericordia, pero mañana el Señor puede decir hasta aquí y venir por su iglesia. ¿Qué dice el 13? Rasguen, estoy ahora otra vez en Joel, rasguen su corazón y no sus vestidos. En el antiguo Israel, rasgar los vestidos era un ritual cultural que denotaba una tragedia, tristeza o incluso blasfemia, como una manifestación pública de que esa persona estaba atravesando un momento que era profundo de dolor, que apuntaba hacia algo límite, hacia una tragedia. Era una señal pública y visible, ruidosa de dolor. Joel levantaba la voz contra la liturgia del remordimiento, o sea, no al remordimiento, no a la demostración física solamente del arrepentimiento. Joel evocaba algo más profundo al pueblo. No es solo con acciones que nosotros podemos volver a Dios, es con mente y corazón apuntando
hacia Él, como dijimos en un inicio. ¿Sí? Y en una crisis comunitaria era fácil imitar el dolor de los demás y desgarrar la costura de la túnica sin que el alma sintiera el más mínimo rasguño. O sea, si nosotros estuviéramos en la época, seguramente, si el vecino de enfrente le sucediera algo terrible, que tuviera que él demostrar públicamente su dolor, nosotros rasgaríamos públicamente, con el mismo ímpetu y públicamente nuestras vestiduras, aun si no lográramos sentir el mismo dolor que él. ¿Se entiende? O sea, esa actitud, esas acciones de por fuera demostrar arrepentimiento pueden estar siendo solo imitaciones de cómo se muestra una persona arrepentida, pero no que haya un corazón realmente doblegado a Dios. Entonces lo que tenemos que buscar primero para que después se vea el arrepentimiento, si es necesario que otros lo vean, lo primero que hay que buscar es arrepentirse en el corazón, es desgarrar el corazón, es decirle al Señor, con tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, parte mi corazón al medio, escudriña mis pensamientos, quita y arranca con bisturí quirúrgico aquello que no te agrada y no te sirve, que está pudriendo mi vida, y tíralo, Señor, llévatelo. Porque quiero agradarte a ti, Señor. Y cuando eso suceda, cuando el corazón se desgarre, ahí por fuera el fruto, la consecuencia de un corazón que vuelve y vuelve a Dios, se va a ver. Pero no al revés como el pueblo estaba acostumbrado a hacer. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a caer, mis hermanos, dentro de la dinámica de un culto o de la iglesia, en copiar ciertas formas de hacer. ¿Qué se dice cuando sucede tal cosa? ¿Cómo actúo cuando sucede tal otra? Esto no se trata de imitar, no hay una receta. Lo que tiene que suceder cuando queremos volver a Dios tiene que suceder por dentro, por dentro. Y cuando el de afuera se entera porque te ve diferente, porque te ve fortalecido, porque ve un cambio de actitud, ya es porque hubo todo un proceso interno que fue ocurriendo. Y no al revés. Y no al revés. ¿Sí? La segunda parte del 13 dice, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente. Y aquí está citando Joel, un credo de Éxodo 34, y utiliza estos atributos divinos específicos. El Señor se plantea desde el inicio de los tiempos como un Dios que es compasivo, compasivo. Como las entrañas maternas, esa figura del útero materno que incuba allí a su hijo en un lugar íntimo, en un lugar lleno de todo lo que al niño le hace falta, está recubierto de paz, de armonía, de cuidado, de protección. ¿Sí? El Señor es compasivo, nos cuida, nos acompaña, nos provee. ¿Qué más dice esa proclamación de quién es Dios? Dios es clemente, clemente. Esto quiere decir que tiene una gracia que es inmerecida. Dios tiene clemencia de aquellos que lo necesitan y lo reconocen y lo buscan. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Dice, el Dios es lento para la ira. Lento para la ira. El Dios, y este término en el original, está hablando de un rostro, de una persona que tuviera, como dice el dicho, largas narices o una nariz larga. ¿Esto qué quiere decir? Que respira hondo por tener su nariz grande, respira hondo antes de airarse. O sea, no es necio en el sentido, o simple, en el sentido de sucede y me enardezco, sucede y acciono. No, el Señor es como si tuviera estas largas narices para primero tomar aliento sabio en su sabio consejo y soberanía antes de tomar cartas en el asunto.
Esto significa que es lento para la ira. ¿Sí? No es que es un Dios que llega tarde, sino que Él mismo enlentece ese proceso tolerando con misericordia para que volvamos a Él, que es el fin principal. Y este Dios es abundante en misericordia. Y en el tiempo de Joel todavía no se había revelado, obviamente, la figura de Jesucristo, pero esa abundancia en misericordia era tal que ese Dios era capaz de entregar lo más preciado que tenía por aquellos que le buscaran. Entonces, estas características que Joel le está diciendo al pueblo, miren, ustedes están en bancarrota. No tienen salida ni materialmente ni en su corazón, a no ser que ahora con todo esto invoquen a ese Dios que es compasivo, que es clemente, que tarda para irarse y que es abundante en misericordia. El peso del pecado suele hacernos huir de Dios por miedo a su rechazo. Entonces, esta no debe ser nuestra actitud, porque tenemos que recordar estos atributos preciosos que nuestro Dios tiene. Tenemos que recordar que Él es bueno, es benevolente para con nuestra vida. Y no podemos huir. Si hay un lugar al que debemos huir, es a sus brazos. Si hay un lugar en donde debemos escondernos, cuando nuestra vida se desliza, es en sus brazos. A Él recurrir, a Él recurrir. Bien. Nosotros, antes de pasar al otro versículo, también es bueno recordar que el fundamento de nuestro regreso no es nuestro regreso de luego de estar mal espiritualmente a la confianza de, bueno, ahora que me restauré, ahora que salí adelante, o ahora que este momento ya pasó y amaneció otra vez y puedo salir adelante, rehago mi día, rehago mi vida en mis fuerzas, en mi voluntad y me olvido de lo anterior. No es así, no es así. Nuestro regreso no es a nuestra propia confianza de capacidad de cambiar, porque con nuestras propias fuerzas nos vamos a hundir más y más en el barro, sino que es el regreso a la certeza de quién es Dios, el que nos sustenta. No volvemos a un juez severo que busca destruirnos, no, sino a un padre que se duele al disciplinarnos, porque sabe que estamos pasando en un proceso de prensa, pero es por nuestro bien, es por nuestro bien. Ahora sí, el versículo 14 dice, ¿quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Aquí está Joel mencionando algo que podría ser una paradoja. ¿Cómo nos estás hablando de que va a poder volver a haber una ofrenda de libación para nuestro Dios en el templo, si la materia prima de aquello que nosotros ofrendamos a Dios en el templo está totalmente devastada, está totalmente destruida? Bueno, Joel les está planteando, el Dios que permitió la desolación material en ustedes es capaz no solamente de restaurar su vida en profundidad si se arrepienten, sino que todo lo necesario a su alrededor lo puede restaurar materialmente. ¿Pero para qué? Con el fin de que lo utilicemos, con el fin de que se rinda para adoración de su nombre, con el fin de que todo lo que seamos y alcancemos en esta vida, sea poco, mediano o mucho, sea para su gloria. Los recursos materiales, el tiempo, la dedicación, todo para su gloria. El Señor, cuando restaura una vida y la trae a su camino, lo hace para que esa vida le dé gloria en todo lo que es y hace. Y lo mismo cuando el cristiano tropieza y cae. Cuando lo restaura es para que ese remontar de nuevo en la vida cristiana sea para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces esto podemos decir que está conectado al llamado de atención anterior que hizo Joel,
conviértanse, vuélvanse en verdad. Está indicando el problema de fondo, el drama urgente y verdadero. Estas personas estaban secas y desoladas espiritualmente. No es solo tierras o campos en esta situación, es la vida espiritual. Sus hábitos apuntaban a Dios, o sea, lo que ellos hacían apuntaban a Dios en su religiosidad, pero su corazón estaba fuertemente arraigado a una tierra seca, simbólicamente. Entonces, conviértanse y vuélvanse, es el llamado, y Dios proveerá lo necesario para que con un corazón dispuesto correctamente ahora sí puedan adorarlo como Dios merece. Y este es un llamado que se traspola a nosotros. Y esta expresión, ¿quién sabe si dejará bendición?, implica que si Dios hace volver la lluvia, y esto es una posibilidad, si Dios hiciera volver la lluvia, en el caso de ellos, el suelo produciría grano y vid otra vez, y esto permitiría que vuelvan a llevar ofrenda al altar. Lo que dijimos recién, para su gloria. Pero está sujeto en la forma de expresar a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, nosotros venimos a Él en oración pidiéndole restauración, perdón y misericordia, pero sabemos que del otro lado siempre va a haber un Dios soberano que va a estar diciendo, si yo quiero. Tú vas a ir y yo voy a ir pidiéndole tal cosa y Dios va a estar diciendo, si yo quiero, si yo quiero. Hoy la ventana de gracia, vuelvo a repetirlo, para todos nosotros está abierta. Y hoy el Señor quiere, es tiempo de poder hacerlo. Y esto no expresa una duda. El quién sabe no expresa una duda sobre el carácter de Dios, sino una sumisión a su soberanía. Porque Dios no nos debe nada. Entonces, si Él quiere, si tú quieres, si está en tu voluntad. El pecador arrepentido no exige la restauración. Y ahora me dirás, y ahora harás conmigo, y ahora me dirás que sí, y no acepto un no como respuesta. No lo reclamo como un derecho. Lo recibo como un regalo de la soberanía de Dios. El verdadero propósito de la restauración material, espiritual o de alma no es para la comodidad del hombre, lo dijimos, sino que es para la gloria de Dios. Cuando Dios sana una vida, un matrimonio, una comunidad, no lo hace para que disfrute esa persona o esa comunidad o ese grupo de una autosuficiencia. Ahora Dios me dio y yo me manejo yo como quiera. No, sino que esto es para que recuperen su capacidad de adorar y de depender de Dios. Capacidad de dependencia, eso es lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos entrega. Y el verdadero quebrantamiento destruye toda actitud de derecho ante Dios. Yo no tengo derecho. Quiero leer ahora para terminar el libro de Santiago. Vamos juntos. Santiago. Yo lo tengo aquí escrito. Santiago 4, 13 al 17, para cerrar. Un llamado que hace este libro, en este capítulo, justamente a volvernos a Dios y a esta dependencia de Él, y a estar sujetos que sabiendo que Dios puede hacer todo, aún así tenemos que aceptar su voluntad y su tiempo. Sus sí, sus no, sus espera y sus condiciones. Y dice Santiago 4, 13 al 17. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si bien este texto está involucrado, clavado en un contexto, esta es la modalidad, el modus operandi que tiene Dios siempre. Busca dependencia de nuestra vida hacia Él. Y busca que no seamos nosotros sabios en nuestro propio pensar,
en nuestro propio juicio. Y busca que planifiquemos todo preguntando a Él, incluyéndolo a Él, diciéndole que Él es nuestro todo y a ningún lado podemos ir sin Él. Y esto aún también aplicado cuando venimos en oración a pedirle perdón por nuestra condición espiritual. Perdón porque nuestro corazón se apartó de Él. Perdón porque nuestra mente está lejos de Él. Esta es la condición en que tenemos que venir. No con super gritos, con super llantos, con acciones super visibles o públicas, sino en intimidad. Desgarrar nuestro corazón ante aquel que conoce nuestra vida y nada le podemos ocultar.